Y bien, tal como anunciamos, estamos ahora con el general Francisco Morales Bermúdez, expresidente de la República. General, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, lo hemos invitado porque veo que sigue usted activo, tremendamente activo. Está organizando su instituto que se llama el Centro de Estudios de la Realidad Peruana, junto con la Universidad Ricardo Palma, un seminario, ¿no es cierto?, un foro, Sí. un foro, ¿no es cierto?, Exacto. Sobre Estado, sociedad y democracia en el Perú. Exacto. Los grandes temas. Los grandes temas, sí. Estaba informando al comienzo del programa, Sí. el ministro de Defensa, Aurelio Oregui Mola, los tres comandantes generales y el presidente del Comando Conjunto han acudido hoy día a la Comisión de la Verdad, cosa que no estaba prevista, digamos, para un mes o 2 meses atrás, se había suspendido y finalmente se ha producido. Yo me imagino que esto debe haber sido después de alguna clase de resistencia, ¿no es cierto? Pero finalmente han acudido y van a acudir, parece, en 2 o 3 ocasiones más para dar el punto de vista o la versión de las Fuerzas Armadas respecto a una serie de hechos ocurridos, de una serie de casos en los cuales se habrían producido supuestamente violaciones de derechos humanos. ¿Qué le parece a usted esta...? Bueno, yo pienso decir el hecho de que el ministro de Defensa, ¿no?, concurra con los comandantes generales, yo lo considero muy importante, ¿no?, sumamente importante, porque indudablemente hay puntos de vista institucional que hay que hacerlos presentes, hacérselos conocer a la Comisión de la Verdad, de acuerdo con toda la historia que ha habido del proceso subversivo, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que, sin negar que pueden haber habido, y de hecho han habido, situaciones que van decididamente contra los derechos humanos, pero esto no solamente ha ocurrido de un lado, ha ocurrido de los dos lados. Es decir, pienso yo que en el informe de la Comisión de la Verdad tiene que haber un cierto equilibrio de trato a los que han intervenido directamente en este proceso. Y hay que tener en cuenta también cómo se inicia el proceso subversivo terrorista en el Perú. Se inicia sorpresivamente, ¿no? Las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para un adversario de esa naturaleza. Tienen una preparación fundamentalmente de orden convencional, ¿no? Tanto en el frente externo como, por ejemplo, la única experiencia que pudieron tener las Fuerzas Armadas fue en las guerrillas de la mitad de la década del 60. Las guerrillas románticas, de la Puente Uceda, Lobatón, Béjar, etc. Pero era un terreno totalmente diferente. Nada más ahí, ¿no? Esos eran enfrentamientos abiertos contra grupos en el campo. Claro, es una guerrilla romántica que pensaba, tenía una ideología determinada, quizás con buen propósito también, ¿no? Es decir, de reformar las estructuras sociales en el país, pero que fueron abiertas, es decir, pero pensaron que podían vencer militarmente a una fuerza armada, lo cual era absurdo, ¿no? Claro, lógico. ¿No? En el caso esa fue la experiencia, fue una experiencia totalmente distinta. Totalmente distinta, porque no habían ya, digamos, elementos, no habían pues formaciones abiertas en el campo a las cuales enfrentarse con Sendero. Ni eran terroristas. No eran terroristas, eran guerrilleros. Eran guerrilleros. Muy diferente, claro. ¿no? Pero por eso mismo hay muchas personas que desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas sostienen que más bien no se puede poner en el mismo nivel para enjuiciar a los terroristas que a los miembros de las Fuerzas Armadas, porque los terroristas atacaban de una manera aleve, a escondidas, por sorpresa, nunca de forma abierta, precisamente como estamos conversando en el terreno, y de modo... las Fuerzas Armadas, en cambio, tenían el encargo pues, de defender al país. Obviamente, como no conocían el terreno, pues, cometían claro, naturalmente la inexperiencia y ciertos aspectos, digamos, de falta de preparación para ese tipo de acción. Y otra cosa, ¿no?, que tenemos que reconocer que las primeras acciones frente a Sendero Luminoso fueron estrictamente de orden militar. Y sabemos perfectamente, ¿no?, y hasta por alguna doctrina que se ha estudiado, usted sabe que hemos comparado muchas veces la doctrina francesa con la doctrina inglesa en materia de atacar, vencer la subversión, ¿no es cierto? Son doctrinas totalmente distintas, ¿no? Entonces muchas veces se pudo, digamos, llegar más a la doctrina francesa que a la inglesa, por ejemplo, ¿no? Pero el asunto fundamental es que no hubo la experiencia necesaria y también
que el poder político descuida el problema. Sí, pues. Entonces no se enfrenta políticamente, socialmente, en el campo educativo, ¿no es cierto?, que es fundamental, Claro. en el propio campo económico, ¿no? Tampoco se participó, no me refiero con dinero, sino con fortalecer aquellos sectores, ¿no?, del ambiente económico, social, que eran propicios, ¿no?, para las acciones